En los pasillos de la antigua historia existe una narrativa críptica que ha alimentado debates y controversias durante siglos. Se centra en torno a los enigmáticos seres conocidos como los Anunnaki, un término derivado de la mitología sumeria. ¿Fueron mensajeros divinos que vinieron del cielo? ¿Astronautas antiguos que visitaron nuestro mundo? ¿O simplemente fueron productos de la imaginación humana? Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las páginas del tiempo, guiados por fuentes académicas y textos históricos. Exploraremos los misterios profundos que rodean a los Anunnaki y su papel en la historia de la humanidad. Esta investigación nos llevará a la antigua civilización sumeria, donde tablillas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme insinúan una narrativa asombrosa, una narrativa misteriosa. Al abordar este tema, es esencial mantener una perspectiva crítica. Examinaremos las pruebas, ponderaremos las afirmaciones y consideraremos las explicaciones alternativas. Nuestro objetivo no es solo descubrir la historia de los Anunnaki, sino que también queremos fomentar el pensamiento crítico y el diálogo abierto. Acompáñanos mientras desciframos el enigma de los Anunnaki. ¿Fueron seres que vinieron del cielo, invenciones de la imaginación humana o algo completamente distinto? Nuestra búsqueda de respuestas comienza ahora. Bienvenidos a la experiencia escéptica. ¿Están listos? Comencemos. Los Anunnaki son de los seres más famosos entre todas las mitologías de nuestro mundo. Para el ciudadano ordinario, la Biblia es el relato más antiguo en la existencia. Por ejemplo, el diluvio de los días de Noé es una historia única que solo aparece en la Biblia. Pues lamento decepcionarte, pero gracias a la evidencia arqueológica, hemos encontrado tabletas cuneiformes de la antigua Sumeria que datan entre 3000 a 4500 años de antigüedad. Y aquí encontramos la historia de Ziusudra en el épico de Atrahasis, un hombre a quien se le aparece el dios Enki para advertirle que los dioses enviarían un gran diluvio para destruir a toda la humanidad. Así que el hombre tendría que construir un arca similar a Noé. ¿O qué tal el concepto de la Trinidad? Pues los Anunnaki tienen la primera trinidad de todas, aquella que se compone de Anu, Enki y Enlil. ¿Y qué tal la Torre de Babel, el lugar donde se crearon todos los demás lenguajes? Pues no, esta historia también la tienen los sumerios y es conocida como la Torre de Etemenanki, donde la arrogancia humana culmina en un castigo por parte de los Anunnaki que también le cambia los idiomas a la humanidad. Pero estas no solo son historias que se parecen y ya, sino que hasta en los más mínimos detalles también son idénticas, como en la historia de Noé. Cuando el diluvio se detiene, Noé envía un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas habían bajado. Y cuando vemos el épico de Gilgamesh en el relato del diluvio de Utnapishtim, quien es otro Noé, este también libera una paloma y un cuervo para verificar si las aguas habían bajado. Podríamos contar aún más historias que aparecen en la Biblia que simplemente no son únicas, sino que las sacaron de otras culturas y tradiciones como la de los sumerios y demás. Pero volvamos al principio. ¿De dónde salen estos Anunnaki? ¿Y cuál es su historia? Pues para esto tenemos que ir a la antigua Sumeria. Los sumerios son considerados una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con su sociedad floreciendo en la región de Mesopotamia, la cual es la actual región del sur de Irak,
alrededor del 3500 a.C., Sumeria estaba compuesta por una serie de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, cultura y deidades patronales. Algunas de las ciudades sumerias más destacadas incluían Ur, Uruk, Eridu y Nippur. La creación de sus mitos nos dejaron cosas invaluables y de suma importancia. Los sumerios son reconocidos por el desarrollo de uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, conocido como escritura cuneiforme. Este sistema involucraba el uso de símbolos con forma de cuña impresos en tablillas de arcilla. La escritura cuneiforme se utilizaba para diversos propósitos, incluyendo llevar registros, documentar leyes y, importante para nosotros, preservar mitos y leyendas. Otro elemento importante que sacamos lo es el significado religioso. Los mitos sumerios desempeñaron un papel fundamental en su religión y visión del mundo. Creían en un panteón de dioses y diosas que a menudo estaban asociados con elementos naturales y atributos humanos. Los mitos explicaban el origen del mundo, la humanidad y los propios dioses, proporcionando un marco para sus creencias religiosas y rituales. Ahora, ¿dónde entran los Anunnaki en todo esto? Pues verán, como ya dijimos, los Anunnaki son un grupo de deidades en la mitología sumeria. El término Anunnaki se puede traducir aproximadamente como aquellos que descendieron de los cielos. Se consideraba que eran seres divinos, a menudo representados como parte del panteón sumerio. La importancia de los Anunnaki en los mitos sumerios se puede resumir de la siguiente manera: la creación y la influencia. Se creía que los Anunnaki eran responsables de varios aspectos de la creación, incluyendo la creación de la humanidad. Se consideraba que eran los intercesores entre los dioses y los humanos. Los roles divinos. Diferentes Anunnakis tenían roles y atributos específicos, como Enlil, quien era el dios del aire, y Enki, como el dios del agua. Estos roles eran vitales para comprender el cosmos sumerio y las fuerzas que operaban en su mundo. Ahora, entremos más de lleno al mito de los Anunnakis. Su historia es una parte fascinante de la antigua tradición mesopotámica. Veamos algunos ejemplos de la misma. Número 1. La creación de la humanidad. En la mitología sumeria, se cree que los Anunnaki son seres divinos que desempeñaron un papel significativo en la creación de la humanidad. Según una versión del mito, fue el dios Enki, o Ea en los acadios, y la diosa Ninhursag, o Ninmah, quienes fueron responsables de la formación de los seres humanos. La historia narra que utilizaron una combinación de arcilla y la sangre de un dios asesinado para crear a los primeros humanos. Este acto de creación se consideraba un evento sagrado y divino, simbolizando el papel de los Anunnaki como creadores y protectores de la humanidad. Número 2. La tecnología avanzada. Los Anunnaki a menudo se asociaban con conocimientos y tecnología avanzada. Se les representaba como poseedores de la sabiduría para controlar los elementos, como el agua y el aire, lo que se refleja en sus roles como dioses del agua y el aire, Enki y Enlil. Su tecnología avanzada, a menudo descrita en términos mitológicos, contribuyó a la formación de la civilización humana. Este aspecto de su mito ha llevado a interpretaciones que sugieren que su tecnología se malinterpretó como sobrenatural, lo que contribuyó a las teorías extraterrestres. Número 3. Teorías extraterrestres. El mito de los Anunnaki ha sido objeto de varias teorías extraterrestres. Algunos defensores de estas teorías sugieren que los Anunnaki no eran simplemente seres míticos, sino que eran visitantes extraterrestres en la Tierra. Según estas teorías, la tecnología avanzada atribuida a los Anunnaki era en realidad
tecnología extraterrestre avanzada. Algunos incluso proponen que los Anunnaki fueron antiguos astronautas que interactuaron con la civilización humana, compartiendo conocimientos y tecnología, lo que más adelante se convertiría en otras religiones, en ángeles caídos y demás. Estas teorías a menudo conectan a los Anunnaki con la hipótesis de los astronautas antiguos, sugiriendo que su presencia en la Tierra podría explicar ciertos misterios y logros avanzados en la historia humana. Es importante tener en cuenta que estas teorías extraterrestres no cuentan con el respaldo de la corriente principal de la erudición y se consideran especulativas, y por esto han ganado popularidad en la cultura popular y en la literatura marginal. Los elementos principales del mito de los Anunnaki, tal como se presenta en los textos sumerios, se centran en sus roles en la creación y su conocimiento avanzado, que generalmente se interpreta en un contexto mitológico y religioso, pero no extraterrestre. Las teorías que relacionan a las tablillas sumerias con interpretaciones controversiales y teorías sobre los Anunnaki se han desarrollado a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos que ha contribuido a esto es la dificultad de traducir con precisión los textos cuneiformes sumerios debido a la antigüedad de los documentos, la evolución de los idiomas y la complejidad de las escrituras cuneiforme. Estas traducciones imprecisas han llevado a diversas interpretaciones y teorías especulativas, especialmente en el ámbito de la ufología y la pseudociencia. Y aquí es donde hace su entrada el muy controversial Zecharia Sitchin. Él es uno de los autores más conocidos que ha popularizado las teorías sobre los Anunnaki y su supuesta influencia en la historia humana. Sitchin afirmó que las tablillas sumerias eran evidencia de que los Anunnaki eran seres extraterrestres que visitaron la Tierra y que estaban relacionados con la creación de la humanidad. Sin embargo, es importante señalar que la gran mayoría de los expertos en asiriología y sumeriología no respaldan las interpretaciones de Sitchin ni sus teorías. Las traducciones y afirmaciones de Sitchin se consideran inexactas y altamente especulativas. La comunidad académica ha proporcionado traducciones más precisas y contextuales de las tablillas sumerias, que no respaldan las afirmaciones de influencia extraterrestre de los Anunnaki presentada por Zecharia Sitchin. La interpretación y traducción precisa de textos antiguos es un proceso delicado que requiere conocimiento y experiencia en las lenguas y culturas antiguas. Las teorías que se basan en traducciones inexactas o tergiversadas pueden llevar a malentendidos y destrucciones de la historia y la mitología antigua. Por lo tanto, es importante ejercer un escepticismo saludable al evaluar afirmaciones basadas en traducciones dudosas y buscar la perspectiva de expertos en el campo. Las traducciones de Zecharia Sitchin no serán las más acertadas y tendrán muchas críticas, pero a pesar de todo, son las más famosas. Y estos son algunos de los libros de Sitchin, los cuales popularizaron el mito Anunnaki. The 12th Planet, el 12º planeta. Este es uno de los libros más conocidos de Sitchin y el primero de la serie. En él, Sitchin argumenta que los Anunnaki son seres extraterrestres que visitaron la Tierra y que su historia está registrada en los textos sumerios. The Stairway to Heaven, la escalera al cielo. En esta obra, Sitchin continúa desarrollando sus teorías sobre los Anunnaki y su influencia en la antigua Mesopotamia. The Wars of Gods and Men, las guerras de los dioses y los hombres. Este libro se centra en las guerras y conflictos entre los Anunnaki y su supuesta interacción con la humanidad a lo largo de la historia. The Lost Realms, los reinos perdidos. Sitchin explora las antiguas civilizaciones de Mesoamérica y otros lugares, argumentando que los Anunnaki también jugaron un papel en estas culturas. When Time Began, cuando comenzó el tiempo. Este libro se enfoca en la cronología y las creencias de los antiguos sumerios, según la interpretación de Sitchin.
The Divine Encounters, Encuentros Divinos. En este libro, Sitchin continúa explorando sus teorías sobre la relación de los Anunnaki con la humanidad y sus aparentes encuentros divinos a lo largo de la historia. The Cosmic Code, el código cósmico. Sitchin discute la idea de un código cósmico y su impacto en la evolución de la humanidad, según su perspectiva. The End of Days, el fin de los días. Este libro aborda las teorías de Sitchin sobre el futuro de la humanidad y cómo los Anunnaki podrían estar relacionados con eventos apocalípticos. Journeys to the Mythical Pasts, viajes al pasado mítico. Sitchin explora diversas culturas y civilizaciones antiguas y argumenta que su mitología y creencias están relacionadas con los Anunnaki. Y The Lost Book of Enki, el libro perdido de Enki. Este libro se presenta en forma de una supuesta traducción de un antiguo texto sumerio atribuido a Enki y proporciona una versión de la historia de los Anunnaki desde su punto de vista. Y de todos estos libros es que sacamos toda la teoría popular sobre los Anunnaki hoy en día. Todo lo que vemos en la televisión, los extraterrestres antiguos, los astronautas que vinieron del cielo, y todo lo que conocemos sobre extraterrestres que crearon la humanidad, todo proviene de Zecharías Sitchin. Ahora veamos un poco de lo que piensa la Academia de los Anunnaki. La versión académica sobre los Anunnaki se basa en el estudio de los textos sumerios y otras fuentes históricas y arqueológicas por parte de expertos en asiriología, sumeriología y campos relacionados. En la perspectiva académica, los Anunnaki son una parte de la mitología sumeria y no se les considera seres extraterrestres o creadores de la humanidad. Aquí hay algunos puntos clave de la versión académica. La mitología sumeria. Los Anunnaki son una parte del panteón de dioses y deidades de la mitología sumeria. Se les menciona en textos religiosos, poesía épica y otros registros antiguos. Son considerados seres divinos que forman parte de la mitología y la religión de los antiguos sumerios, pero no son extraterrestres. Dioses y diosas. Los Anunnaki son una categoría de deidades que incluye a varios dioses y diosas con funciones específicas en la mitología sumeria. Algunos de los Anunnaki más conocidos son Enlil, Enki y Ninhursag, cada uno con roles y atributos particulares. Creencias religiosas. Los textos sumerios registran las creencias religiosas de la sociedad sumeria. Si bien algunos textos mitológicos incluyen historias de creación y relaciones entre los dioses, estas historias se interpretan desde un contexto religioso y mitológico, no como eventos históricos o científicos. En resumen, desde la perspectiva académica, los Anunnaki son una parte importante de la mitología sumeria, pero no son considerados como seres extraterrestres ni creadores de la humanidad. Las afirmaciones sobre su influencia en la historia de la Tierra, tal como se presentan en ciertas teorías populares, no se sustentan en la investigación seria de la historia antigua, la asiriología y la sumeriología. Así que en conclusión, en este video te mostramos un pedazo de quiénes eran los Anunnaki de la antigua Sumeria, según la investigación académica y según la investigación popular, y el por qué ha tenido un impacto tan grande en la cultura popular recientemente. Y la razón es porque uno de los traductores de las tabletas de Sumeria, conocido como Zecharías Sitchin, dio una versión totalmente fuera de toda verdad sobre los Anunnaki. Escribió algunos libros y lo demás es historia. Así que como buenos escépticos que somos, estudiaremos cada uno de esos libros y veremos la versión más famosa sobre los Anunnaki. Este video solo fue la parte 1 introductoria de una nueva serie que haremos sobre los Anunnaki, donde veremos la versión sensacionalista de Zecharías Sitchin y la versión académica. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejarme un like. También
Recuerda que ya te puedes hacer un miembro del canal si deseas apoyarnos de una forma más directa. Esto ha sido la experiencia escéptica, dando el primer paso a la verdad.